somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bienvenidos a Efesios Televisión, donde somos un lugar de esperanza y gente de promesa. Estamos localizados en el 516 Shop Court, Severn, Maryland. Y con ustedes en la meditación de la palabra de Dios, el pastor Nelson Amaya. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les bendiga. Es para nosotros un enorme privilegio estar una vez más aquí en nuestra iglesia, Casa de Oración Efesios 2:20, y queremos aprovechar la oportunidad para
saludar a todos nuestros hermanos, como también a nuestros amigos que nos ven, que nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Es para nosotros motivo de gran gozo saber que hay inquietud por aprender la palabra del Señor, y en esta hermosa hora tengo el honor de tener en medio nuestro a mi esposa, a la hermana Edis y hermano Ramón. Pastora, ¿cómo está? Muy bien, pastor. Hermana Edis. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una nueva transmisión y esperamos que nuevamente se gocen en la palabra. Hermano Ramón. Bienvenidos a todos, bendiciones, pastor. Qué gusto es saber que el Señor nos da una oportunidad más para aprender más de un tema tan apasionante que hemos venido hablando, como es el tema del Espíritu Santo. Amén. Nosotros sabemos que es un tema bastante delicado, si lo podríamos decir así, es profundo, pero al mismo tiempo, en lo personal, en estos estudios que hemos tenido anteriormente, me he dado cuenta que el pueblo de Dios conocemos muy poco del Espíritu Santo. Amén. Y incluso el hecho de conocer muy poco del Espíritu Santo nos ha llevado a mal interpretar algunas cosas del Espíritu. Mal interpretar por el hecho de que el Espíritu Santo es lo más bello que nosotros tenemos aquí en la tierra, porque es algo que el Señor lo pidió al Padre. Amén. Para que lo enviara a nosotros. Y en los temas anteriores hemos hablado, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando del bautismo del Espíritu, estuvimos hablando de la llenura del Espíritu, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y es apasionante darse cuenta, porque el bautismo siendo uno y la llenura otra acción, por decirlo así, el Espíritu es para todos. Amén. Pero la llenura depende de cada uno de nosotros. Correcto. Amén. Y en esta hora nos toca hablar de el sello del Espíritu. Y muy pocos conocemos lo que es el sello del Espíritu, porque Dios es orden y todo lo que Él hace lo hace ordenadamente. No mandó al Espíritu Santo solamente así, no, todo era puntual, a tiempo, cumpliendo profecías y cumpliendo calendarios. Y qué hermoso es darse cuenta de que nosotros los cristianos tenemos un dueño. Pero vamos a explicar esto en base a la enseñanza de el sello del Espíritu. Y vamos a dejar a nuestra hermana Eddy que nos ayude con una parte de eso. Amén, pastor. Bueno, empezando primeramente, vamos a ver qué significa un sello o qué es un sello, ¿verdad? Un sello es un grabado, es un estampado, como una firma que se coloca en un documento, y esto pues confirma pertenencia, autoridad, protección, promesa, muchas cosas que significa el sello, ¿verdad? Yo creo que todos al hablar de un sello, creo que todos hablando en general, sabemos qué es un sello, qué significa un sello, pero vamos a hablar más a profundo en el plano espiritual, qué significa el sello del Espíritu Santo, porque en el ámbito terrenal, pues ya dijimos, significa pertenencia, autoridad, protección, seguridad, garantía, promesa, y es lo mismo que significa en el ámbito espiritual, pero vamos a verlo de qué manera. Y al menos por lo menos en tres ocasiones en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y esto lo vemos primeramente en 2 de Corintios 1, 21, 22. Voy a leer los tres textos de la Biblia. Amén. Para luego entrar al estudio. Amén. 2 de Corintios 1, 21 al 22 dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. En Efesios 1:13 nos dice:
En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Efesios 4:30 encontramos que nos dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí vimos ya 3 textos donde se nos habla que el Espíritu Santo, o que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Amén. Y aquí quiero entrar con una pregunta. Para nosotros o para el ser humano ser sellados, ¿qué necesita hacer? ¿O qué necesita hacer el ser humano para poder ser sellado con el Espíritu Santo? Hermana Nelly, ¿usted nos podría responder aquí? Amén. En la Biblia encontramos la respuesta. Amén. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ahí nos habla bien claro la palabra, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el ser humano hace 2 cosas. La primera, oye la palabra del evangelio. La segunda, creen en Jesucristo. Amén. 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 Nuestra parte es sencilla. Todo lo demás en este gran párrafo del versículo número 13 está bien claro, ¿verdad? Amén. Amén. Es obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El evangelio es sencillo para el humano, pero para Dios fue duro, ¿verdad? Porque tuvo que entregar su Me hijo. costó mucho, amén. Fue Amén. difícil para él. Amén. Amén, amén, hermana, gracias. Entonces, quiere decir que todo el que toma la decisión de escuchar y de creer es sellado con el Espíritu Santo. Amén. Pero creo que aquí no está hablando de un creer solamente, ¿verdad? Correcto. Porque sabemos bien que mucha gente cree en Dios. Usted le pregunta a cualquier persona allá afuera si cree en Dios y con seguridad le va a decir que sí, y no le está mintiendo, cree en Dios. Amén. Pero el creer del que nos habla aquí, que dice que al escuchar la palabra del evangelio y creer, este creer significa creer para salvación. Creer para Amén. salvación. Y al Amén. creer para salvación significa que nosotros recibimos esa salvación que es Cristo. Y ahí es donde somos sellados. O sea que no todo el que cree es sellado con el Espíritu Santo, porque hay muchos, y la misma Biblia nos dice de que aún el diablo cree, aún los demonios creen en Jesús. Sin embargo, ellos pues no son cristianos, no son sellados No son con el salvos, Espíritu Santo, amén. no son salvos. Entonces, ahora, después de haber aclarado este punto, hermana, gracias por explicarnos esto tan bonito, porque es importante. Sabemos que como cristianos yo creo que ese concepto lo tenemos, pero recordemos que hay personas o que son muy nuevitas, que acaban de recibir al Señor y necesitan aprender estas cosas que tal vez para nosotros sean sencillos, y además hay otros que todavía nos están empezando a escuchar, y que al escuchar esto es necesario que se les explique cómo ellos pueden ser sellados, ¿verdad? Escuchando la palabra primeramente, el Evangelio de Cristo; segundo, creyendo para salvación. Ahora vamos a ver qué significa tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aún en la actualidad. La figura del sello tiene mucho significado, y vamos a verlo en el Antiguo Testamento. Uno de los significados del sello, del sello, estamos hablando del sello. Uno de los significados del sello en el Antiguo Testamento es que es irrevocable, o sea, Correcto. igual ahora, ¿verdad? Algo irrevocable es algo que no puede, quedar sin efecto o valor, es algo que no puede ser invalidado. Y cuando esto lo encontramos en Esther capítulo 8, versículo 8, cuando el rey le entrega el anillo a Esther y a Mardoqueo y le dice que tomen el anillo y firmen la carta que iban a enviar a los judíos, que la sellen o la firmen, ¿verdad? Una firma también es un sello. Amén. Que la sellen con el anillo del rey, porque dice un decreto que está escrito con el nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser
revocado. Esto significa que no puede ser invalidado. Entonces ahí vemos el primer significado del sello, es irrevocable, es algo que tiene seguridad. Una vez que nuestro rey estampa el sello sobre nosotros, nosotros somos de una vez por todas salvos. Nadie puede quitar el derecho de hijos, el derecho de pertenencia, ¿verdad? El derecho que tenemos de que Él haga con nosotros como Él quiere, lo que Él dijo que iba a hacer. Ese sello que Él estampó en nosotros es un sello que nos hace herederos de su reino. Amén. Ahora, el otro significado es pertenencia. Y aquí yo quiero leer un texto, párrafo de Jeremías, cuando en el capítulo 32 de Jeremías, versículos 10 y 11, voy a leer nada más, la historia es muy larga, pero aquí es cuando Jeremías le va a comprar un campo a su primo. Este primo se llamaba Hanamel, y dice el versículo 10, firmé la escritura y la sellé, llamé testigos y pesé la plata en la balanza. Luego tomé la escritura de compra, la copia sellada con los términos y condiciones. Aquí estamos hablando de un sello de pertenencia. ¿Por qué? Porque ese sello garantizaba que Jeremías ahora era el dueño absoluto de esa propiedad. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esto en el ámbito espiritual? De que una vez que Dios nos sella con su Espíritu Santo, nos pone el sello del Espíritu Santo, ahora le pertenecemos a Él, Él nos ha comprado. Esa es la estampa que garantiza que Él ha comprado nuestra vida como propiedad suya. Ahora le pertenecemos. Entonces el sello también significa pertenencia. Por el sello del Espíritu Santo nosotros pasamos a ser propiedad de Dios. Amén. Amén. Ahora, quiero leer Romanos 8:9 para aclarar un poquito más este punto, porque me gustó bastante este texto. Dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Esto confirma lo que estábamos hablando. Si no tenemos el sello del Espíritu Santo, no le podemos pertenecer a Dios. Correcto. Porque dice, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Él. Entonces, aquí nos confirma. Y es muy importante entender algo acá, porque el sello, o en qué momento somos nosotros sellados con el Espíritu Santo para ser pertenencia de Dios. Decía nuestra pastora que Efesios 1:13 dice que habiendo oído y creído, en el momento que una persona recibe al Señor como su Salvador, ocurre una ceremonia que nosotros no vemos y que muy pocos entendemos. En esa ceremonia se lleva a cabo algo impresionante, porque el Señor nos sella. Amén. Nos sella y dice, ahora tú me perteneces. Si antes de ser cristianos no teníamos el sello, es lo que dice Romanos, no le pertenecíamos a Cristo. Y esto tiene que ver también como una base para el evangelismo. Nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Pero no le pertenecemos a Dios porque vamos a una iglesia, porque leemos la Biblia, porque cantamos alabanzas. No, le pertenecemos a Dios porque el día que nosotros le dimos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo nos selló. Amén. Entonces, para Dios, el Espíritu Santo es un sello en nosotros y le pertenecemos a Él. Amén, amén, pastor. Amén. Ahora, el otro de los significados del sello es seguridad. Y para esto quiero leer Daniel, capítulo 6, versículo 17. Dice, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey selló con su anillo, el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Y aquí estamos viendo que el rey puso un sello sobre el foso, sobre el pozo, o le podemos llamar la fosa de los leones, indicando que nadie podía sacar a Daniel de ahí. Una vez que el sello se estampaba en la piedra que tapaba el foso, nadie podía sacar a Daniel. Daniel tenía que permanecer ahí
por un sello que el rey había puesto encima del foso. Entonces vemos aquí que eso mantenía seguro a Daniel, seguro en el sentido de que no lo podían rescatar, no porque allá abajo pues estaban los leones, ya sabemos la historia. Y en Mateo encontramos algo similar, fíjese pastor, que la palabra que se escribió para decir, para la palabra sello que se puso, que se escribió para el sello que se puso en el foso de Daniel, es el mismo sello que se puso, es la misma palabra que se usa cuando sellaron la tumba de Jesús. Y vamos a leerlo aquí, dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ayer que estudiábamos, que estábamos hablando con ustedes acerca de este tema, estábamos hablando precisamente de esto, de cómo es que este sello romano no era, que a veces entendíamos que era que habían sellado la piedra para que nadie la pudiera mover, y no era un sello que se estampaba, ponían, dice, una cuerda que atravesaba la piedra. Correcto. Y ponían el sello del rey, del gobernador, y ese sello nadie lo podía tocar. No era que la piedra estaba sellada con un pegamento, era ese sello que hacía que Jesús estuviera ahí adentro seguro, nadie lo podía sacar, porque ellos lo que pensaban era que le podían robar el cuerpo. Entonces, una vez que sellaban la piedra, nadie podía tocarlo. El que se atrevía a tocarlo dice que estaba condenado a la pena de muerte. Entonces vemos aquí cómo este sello nos indica seguridad. El mismo que, y esta palabra es interesante porque la palabra, el vocablo griego que se usa para sello en la entrada del foso de Daniel y en la tumba de Jesús, es la misma palabra, en el vocablo griego es la misma palabra que usa Pablo para decirnos que fuimos sellados con el Espíritu. Correcto. Y esto es interesante porque entonces significa que ese sello en nosotros también crea seguridad. Nadie nos puede tocar una vez que el Rey nos ha sellado. Una vez que el Rey ha estampado su sello, el Jesucristo ha estampado su sello sobre nosotros, nosotros somos intocables, como era la tumba de Jesús, como era el foso de los leones de Daniel, porque Amén. Un sello trae seguridad. Por eso es que Romanos 8:38 nos habla que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo nos puede separar del amor de Cristo. En Él estamos seguros. Amén. Amén. Es muy interesante lo que usted está mencionando porque ahí podemos ver que las autoridades romanas tomaron en serio lo que Jesús había dicho de que Él iba a resucitar. Y una vez más el enemigo se equivoca porque quiso asegurar, ¿verdad?, la tumba para que no se lo fuesen a robar o a extraer o los discípulos o que pasara algo diferente. Entonces, por mucho tiempo, quizás cuando comencé en el Evangelio, llegué a pensar que ese sello era que habían quedado orificios alrededor de la piedra, que habían hecho concreto, mezcla y que la habían eso era lo que yo entendía por sello. Al estudiar este tema me doy cuenta que el enemigo, el diablo, se equivoca porque influye en la mente de las autoridades romanas como para decir, bueno, murió y no va a salir. Y lo sellaron y le pusieron guardias ahí. Y es interesante porque podríamos decir esa faja o franja que ponían y cuerda que llevaba el sello del rey, garantizaba que nadie podía acercarse ahí y que nadie podía tocarla. Pero Dios tiene control sobre todo y un ángel sí pudo Amén. Mover la piedra. Amén. Y un ángel sí pudo mover la piedra. Y es muy hermoso esto que estamos viendo acerca del sello. Amén, cómo nosotros le pertenecemos al Señor de esa manera. Amén. Amén. Y analizando esto, pastor, lo que se puso en la tumba de Jesús fue el sello del enemigo. Y el Señor sí lo pudo romper. Correcto. Sin embargo, el sello que Él pone en nosotros, el enemigo no lo puede romper. No. Y eso es maravilloso porque vemos que para Dios no hay nada imposible. Que ese sello de los romanos para Jesús no valía nada. Amén. En cambio, para ellos, el sello que Cristo pone en nosotros sí es seguro. Amén. Entonces, esto es algo
algo sumamente importante. Ahora, vamos a ver el sello como garantía de la redención. Amén. Vamos a hablar ahora de la redención. Y quiero dar la definición de redención porque me acuerdo una vez que yo mencioné redención en algunas de las enseñanzas de los jóvenes y como dos se acercaron a decirme qué es redención, porque no lo entienden la palabra en sí. Pero es sencillo, redención dice que es salvar, es rescatar, dar por terminado un castigo o liberar a alguien que estaba condenado. Eso es redimir, justamente Amén. lo que el Señor ha hecho con nosotros. Correctamente. Entonces, por poner un ejemplo, cuando alguien está, una persona, un hombre está condenado a 50 años en prisión o a cadena perpetua, digamos, pero el juez por las razones que sean, decide dejarlo libre, él estampa un documento con un sello. En ese sello va su nombre, que él está ratificando que ese hombre va a quedar libre de la condena, sea pena de muerte o sea cadena perpetua. Pero si ese sello no está en un documento, aunque el hombre sea libre, esa libertad no es válida. Y tarde o temprano lo van a volver a apresar. Es correcto. Pero si el juez pone un sello, entonces ese sello le garantiza que ese hombre fue redimido, esa es la palabra, redimido de la condenación que le esperaba. Y encontré una historia muy, muy maravillosa, que el que no haya leído esta historia la puede ir y leer en el Génesis capítulo 38, todo el capítulo 38 de Génesis. Amén. Yo nada más voy a mencionar ciertas cosas, la voy a resumir bastante por falta de tiempo, pero aquí estaba hablando de Judá y Tamar. Judá era uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Correcto, sí. Judá, vale recalcar, es la tribu de donde nació Jesús, por Amén. eso le llamamos el león de la tribu de Judá. Amén. Y dice que Judá se encuentra un día con su nuera viuda, con Tamar, y Tamar lo seduce para que esté con ella porque ella quería un heredero. Yo creo, la pueden leer la historia, o el que ya se la sabe, pues ya saben de lo que estoy hablando. Pero lo interesante es que dice que Judá la invita para estar con ella, y ella le dice, ¿qué me vas a dar a cambio de estar contigo? Y él le dice, te voy a enviar un cabrito como pago si estás conmigo, porque él pensaba que era una ramera. Valga la aclaración. Y ella le pregunta, ¿qué prenda me vas a dar como garantía de que me vas a pagar, de que me vas a mandar el cabrito? Y él le pregunta, y Judá le pregunta, ¿qué quieres que te deje? Y ella le dice, yo quiero tu sello, tu cordón y tu báculo, pero estamos hablando del sello. Yo quiero tu sello como garantía de que me vas a cumplir la promesa. Y es interesante porque dice que 3 meses después, Tamar se da cuenta que había quedado embarazada, y le mandan a decir a Judá que su nuera estaba embarazada, su nuera viuda, y en ese tiempo las mujeres cuando caían en un pecado de esto, o salían embarazadas, porque ella era pertenencia de Judá, porque había sido esposa de su hijo, y ella estaba condenada a un castigo, y el castigo era la muerte. Correcto, y dice que a Tamar la fueron a buscar para quemarla, quemada la iban a hacer por el pecado que había cometido. Pero interesante porque cuando la llegan a buscar, Tamar dice, por favor, yo quiero que el dueño, que Judá identifique este sello. Quiero que identifiquen de quién es este sello. Y cuando Judá ve el sello y se da cuenta que era su sello, dice, esta mujer es más justa que yo. El sello que ella había pedido como garantía, o el sello que le habían dejado como garantía, la salvó del castigo de ser quemada. Amén. Y aquí es donde vemos que el sello del Espíritu Santo es la garantía para nosotros de que somos redimidos del castigo eterno, del fuego eterno. Amén. Esto significa que Él con ese sello nos va a identificar para que nosotros no vayamos al infierno. El sello del Espíritu Santo es lo que nos libra del infierno. Amén. El apóstol Pablo habló de esto, pero se usa otra palabra. No se usa la palabra garantía, sino que se usa la palabra las arras del Espíritu. Amén. O sea, que si nosotros lo buscamos, nos está hablando exactamente de lo mismo, que es las arras del Espíritu, es decir, la garantía. Amén, amén.
Y importante esto que ya que lo menciona, pastor, porque las arras del Espíritu, las arras son la garantía que en las bodas se acostumbra, ¿verdad? Tal vez los cristianos no acostumbramos todavía a esto, pero estaba leyendo yo que esta era una costumbre romana, por eso es que Pablo lo menciona. Cuando Pablo menciona una palabra era porque en su cultura se manejaban esos conceptos. Y dice que nosotros hemos ido a bodas que han usado las arras, ¿verdad? Amén. Son unas moneditas Unas que monedas, sí, el sí. novio le entrega a la muchacha. Y eso significa, con esas arras lo que le está diciendo es, yo me comprometo a cumplir lo que te estoy prometiendo. Correcto. Promesas de seguridad económica, emocional, Todo, espiritual, todo lo que le está, eso es lo que garantiza. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? Que el Espíritu Santo son las arras que garantizan nuestra herencia o nuestro cuidado. Entonces, ayer mencionábamos, pastor, que Jesucristo es nuestro novio, ¿verdad? Amén. Nosotros somos la esposa, su novia, y Él nos entrega las arras también que nos garantizan un cuidado, que nos garantizan una protección, que nos garantizan redención, que no nos va a pasar nada si nosotros tenemos esas arras, esa prenda, por llamarle así, una prenda, una promesa que Él nos hizo de cuidado, ese sello que estampó en nosotros, es las arras que nos ha dejado la promesa de que nosotros vamos a estar seguros en Él, pero tenemos que estar sellados. Si nosotros no estamos sellados, si nosotros no tenemos la garantía, si como Tamar no hubiera tenido el sello de Judá, ella iba a morir. Si nosotros no tenemos ese sello, nosotros vamos a morir. Y por eso es que aquí es donde, con esto voy a cerrar. Aquí donde yo medito cuando vemos al Espíritu Santo de una forma tan maravillosa como la prenda o la garantía o las arras, el sello que Él nos ha dado a nosotros para nosotros poder entrar al cielo. Ayer hablábamos de que cómo es que nosotros no podemos entrar a un país si nuestro pasaporte no tiene un sello. Amén. Si yo quiero entrar de regreso cuando vengo de El Salvador, lo primero que el agente de migración busca es el sello en la página de mi pasaporte. Si yo no tengo ese sello, no puedo entrar. Igual, aunque sea mi país, en El Salvador no puedo entrar si yo no tengo un sello de que yo salí un día de allá. Entonces ese sello garantiza nuestra entrada al cielo. Amén. Ese sello, si el día que nosotros nos muramos, el día que Cristo Jesús venga y ve en nosotros el sello, tenemos las puertas abiertas para entrar a nuestra ciudad celestial. Pero si Amén. nosotros no tenemos ese sello, no vamos a poder entrar. Amén. Y aquí es donde yo quiero enfatizar el cuidado que nosotros tenemos que tener con este sello. ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Por eso es que en Efesios 4:30 encontramos cuando Pablo dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristéis, no lo Amén. descuidéis. Ayer yo les ponía el ejemplo mientras estudiábamos de cómo es que cuando a nosotros nos envían, sobre todo pasa con un documento que nos envían de nuestros países, ¿verdad? Y viene un sello medio desgastado. Y lo llevamos al consulado, a la embajada, donde quiera que sea, y ven el sello que casi no se nota, nos metemos en grandes problemas. Amén. Porque ese sello no está claro, no está cuidado, no lo cuidamos, o nosotros lo pusimos por ahí, el niño lo ensució, el perrito lo rompió. Entonces ese sello está descuidado y nos metemos en problemas cuando lo necesitamos. Amén. De igual forma, cuando nosotros contristamos el Espíritu Santo, andamos en grandes problemas porque no tenemos claro la marca y el sello en nuestra vida. Amén. Entonces, que empezamos a batallar, ¿qué necesidad tenemos nosotros de pasar problemas en una embajada si nosotros hemos cuidado ese documento con ese sello tan importante? Ujú. Igual con el Espíritu Santo, debemos de cuidarlo, debemos ya yo creo que viene la parte hermosa donde habla acerca de la llenura. Ahí vamos a aprender cómo es que nosotros podemos mantener ese sello Amén. claro en nuestra vida, para que donde quiera que vayamos el enemigo vea el sello estampado, lo vea claro y sabe que no se puede meter ahí. Amén. Amén. Lo voy a Amén. dejar aquí porque sé que la otra parte también es muy maravillosa. Amén. Amén. Lo dije y al principio y lo repito, este tema es apasionante y siempre por alguna razón nos quedamos cortos con el tiempo porque es que es tan hermoso, pero quiero rápidamente mencionar algo. El diablo sabe y conoce el sello que el cristiano tiene. Amén. Amén. El diablo no conoce a un cristiano por el traje que anda, por la Biblia que carga, por la alabanza que canta,
No, lo conoce por el sello que tiene. Amén. Amén. Y es interesante porque el diablo desde el principio ha sido un imitador. Siempre le ha gustado imitar lo de Dios. Y nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque si hay algo en lo que el diablo es experto es en imitar a Dios. Porque fíjese que la Biblia dice en Apocalipsis que él utilizará el mismo sistema de Dios para sellar a los suyos. Dice que los va a sellar. ¿Y quién los va a sellar? Los va a sellar la bestia. Y la bestia representa el espíritu del anticristo. Entonces, imagínense hasta dónde el diablo puede llegar, a sellar a los suyos. ¿Por qué? Porque es un imitador. Ahora, una vez que estos hayan sido sellados con el espíritu de la bestia, ya no tienen oportunidad. Y esperamos en el Señor de que la gente no llegue a ese momento, que antes de ser sellados con el espíritu de la bestia, sean sellados con el Espíritu Amén. Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de que somos de Cristo y que tenemos una herencia con Dios. Entonces, al hablar del sello del Espíritu, la garantía y todo lo hermoso que hemos estado hablando, ¿quiénes son o quiénes serían los portadores de ese sello del Espíritu? Sino aquellos que han sido llenos del Espíritu. Amén. Amén. Y sé que algunas preguntas han surgido y algunos se sienten incómodos, ¿verdad? Por lo que dijimos la última vez, pero está bueno, esa es la parte. ¿Cuál sería el orden para que podamos entender la llenura? El orden sería, como decía la hermana Nelly, creo en la palabra y creo en el Señor Jesucristo y lo recibo. Amén. Entonces viene el bautismo del Espíritu Santo, que es lo primero que le Amén. llega a nuestras vidas, el bautismo. Después, ese bautismo es el Espíritu que recibimos, Espíritu de Dios. Y viene, luego ese mismo Espíritu tiene una función de ser un sello Correcto. para apartarnos, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, por mucho tiempo hemos creído que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, Ujú. ¿verdad? Profetizar, tener esos diferentes experiencias espirituales que tenemos a veces cuando estamos en un servicio muy apasionado, muy bendecido por el Señor. Amén. Pero eso no es la llenura del Espíritu Santo. No, ¿verdad? son evidencias. Son evidencias. Entonces, la pregunta era, entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Correcto. Bueno, vamos a empezar por aquí, por el principio, dirían unos. El bautismo del Espíritu Santo debería de ser una experiencia única. ¿Verdad? Claro. El bautismo del Espíritu Santo no se vuelve a ocurrir. No. Esa es única. Pero no solo debería de ser única, sino definitiva. ¿Verdad? ¿Por qué definitiva? Es porque yo he cambiado mi vida de pecado y ahora vengo a servir al Señor y he reconocido mi necesidad de servir al Señor. Entonces, cuando vengo al Señor, se convierte en una experiencia definitiva, única. Pero, ¿qué sucede? Aún así, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, hay personas que vienen, pastor, es que yo hoy no puedo ir a la iglesia porque es que tengo una debilidad con el fútbol. Ajá. ¿Verdad? Hay un partido el domingo a las 10 de la mañana, estas personas no vienen a la iglesia, y tienen el Espíritu Santo, tienen el bautismo y el sello. No vienen a la iglesia, ¿por qué? Porque tienen una debilidad, es un vacío, ¿verdad? De Dios, y tienen una llenura del mundo, que es el fútbol. Correcto. ¿Verdad? Otros se quedan viendo películas en la casa, un partido del Real Madrid con el Barça. Otros tienen debilidad que es o llenura de mucho trabajo, son jalados a trabajar. Entonces uno le está diciendo, venga a la iglesia, y ellos, no, es que tengo que trabajar y contra eso no podemos meterlos. Entonces aquí es donde empezamos a ver y a explicar qué es la llenura. Una persona llena del Espíritu Santo va a buscar la forma de estar en los servicios. No le importa el juego del Barça con el Real Madrid, no le importa el trabajo, porque él empieza a buscar, sin faltarle respeto a su jefe, empieza a buscar la forma de estar en la iglesia. Amén. Ahora, ¿cómo lo explica Pablo? Para irlo ya desglosando y sacándolo de la escritura. Fíjese lo que dice Pablo, y todos conocemos esta escritura, Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, ante bien ser lleno del Espíritu Santo. Ok, voy a hablar un ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. Yo me tomo 5 botellas de
De vino. de vino. Vaya. ¿Quién va a controlar mi vida? El vino que se tomó. ¿Verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque está lleno, mi cuerpo está lleno de alcohol. Exacto. Entonces el vino controla mi vida, controla mi ser, y yo empiezo a decir tonterías, empiezo cosas. a no puedo caminar bien. Entonces eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo, es entregarle el control a Dios, al Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que Él maneje nuestras vidas. Correctamente. Amén. ¿Verdad? Amén. Y ahí es Amén. donde vemos que esto es individual. Aquí Dios hace lo del sello, Dios manda el Espíritu Santo, pero la llenura depende de mí, Correcto. ¿verdad? Entonces es control, porque el vino, por eso Pablo le dice, ante bien sé llenos del Espíritu Santo. O sea, si Amén. uno se llena del Espíritu Santo, entonces va a obrar conforme a una vida cristiana. Bueno, Amén. entonces vamos a ir explicando. Definamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces Pablo enseña que es ser controlado por Dios. Amén. ¿Verdad? Y Dios es la llenura del Espíritu Santo. Dios es sabiduría, es fuerza, es enseñanza, es confianza. Amén. ¿Verdad? Entonces ahí donde viene mi producción. Ahora voy a explicar algunos pasos. Número 1, ser lleno del Espíritu Santo es una responsabilidad propia mía. Correcto. ¿Verdad? No tiene nada que ver Dios, soy yo. Soy yo el que decido darle las riendas de mi vida a Dios. Otro, el Espíritu Santo es el que actúa para llenar. ¿Verdad? Yo no tengo nada que ver, yo solo me dispongo a entregarle el control de mi vida al Espíritu Santo, a Dios, controla. Sí. Eso es ser lleno, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, vamos a ver, no tengo yo nada que hacer. Muchas veces hay personas que quieren hacer extra, cosas humanas, materiales, para poder ver si hay una llenura del Espíritu Santo, y no existe, porque es el Espíritu quien toma ese control. Yo solo tengo que obedecer. Tercero, la participación del cristiano es permitir ser lleno. Esa es una de las cosas, permitir al Espíritu. El cuarto, la llenura del Espíritu Santo no es un privilegio suyo exclusivamente, es para todos. Aquí, Claro. todos los que estamos aquí, ustedes que nos están viendo, ustedes pueden ser llenos del Espíritu Santo si le dan el control a Dios, si le dan el control al De la mismo vida, Espíritu. cada uno. Exactamente, Correcto. ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos vamos a apoyar? Es en Romanos 8:9, dice, sin embargo, vosotros estáis en la carne, perdón, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Verdad? Entonces, si el Espíritu del Señor habita en nosotros, vamos a hacer las obras de Dios. ¿Verdad? Amén. Esa es la llenura. Entonces, vamos a ir desglosando esto. Esto nos lleva a hacer una pregunta. Bueno, ¿cómo un cristiano puede perder el control moral, emocional y físico, pastor? Fíjese bien. ¿Cómo es así que nosotros somos cristianos y nosotros hay ocasiones donde perdemos el control? Y aquí está la definición activa de la llenura del Espíritu Santo. Podemos tener un servicio precioso este domingo que viene, este sábado que viene, ver la manifestación de Dios, ver una palabra poderosa, y para el miércoles puedo perder el control en mi casa si no estoy lleno del Espíritu Santo. Correcto. Puedo ofender a mi esposa, puedo ofender a mi hijo, puedo ofender a mis compañeros de trabajo, Sí, correcto. Amén. ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de control. Y si el Espíritu no me controla, entonces la carne me va a controlar a mí. Amén. Amén. Ve, entonces ahí es donde se establece lo que es la llenura. Amén. ¿Ya? Es darle control en todo tiempo. Y cuando le damos el control al Espíritu Santo en todo tiempo, entonces nosotros no vamos a tener esas reacciones. Entonces vamos aclarando. No sé si hay alguna pregunta por ahí. O cuando tengamos esas reacciones, el estar lleno del Espíritu nos va a llevar a reaccionar de otra forma, de una forma que no ofendamos, de otra forma que sea distinta. Y tiene que ver, o más bien, ¿tiene algo que ver el pastor con la llenura del Espíritu Santo? No. No. De la única forma que uno como líder, como ministro, tiene que ver es enseñarle al pueblo que la llenura del Espíritu Santo viene por la obediencia a la palabra. Amén. Correcto. Porque si estoy sujeto a la palabra, estoy sujeto al Espíritu. Amén. Y el Espíritu controla mi vida por la palabra. No dejes de congregarte, no seas mentiroso, no seas aquí, llénate del Espíritu, haz esto. Ese es el mensaje que predicamos
semana tras semana. Es el mensaje del Espíritu. la El palabra. mensaje del Espíritu, para que la persona sea llena del Espíritu y pueda tener una vida controlada por el Espíritu. Y Gálatas dice así, 5, 22, 21, 22. Ya lo conocemos. Dice, el fruto del Espíritu es templanza. Templanza es dominio propio. ¿Correcto? Amén. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo al Espíritu Santo y él es estoy lleno de Él, entonces tengo dominio propio. Amén. Dominio propio para quedarme callado cuando no debo de decir una grosería. Dominio propio cuando en esta semana yo no soy perfecto. Si fuera perfecto estuviera en el cielo, porque Amén. allá están los Sí. perfectos. En esta semana hice un negocio mal de 2 días y perdí una cantidad de dinero. Entonces me puse furioso porque no era justo para mí. Pero eso es la ley. La ley decía así, si usted hace esto y esto, habían cláusulas, ¿verdad? Que yo evité conocer, ¿verdad? Entonces uno se pone enojado. Pero después entendí, el fruto del Espíritu es dominio propio, donde uno pierde decir, gloria a Dios, más adelante voy a ganar. Claro. Pero ese dominio propio se lleva a cabo solamente por la llenura del Espíritu Santo. Y mire que en Gálatas cuando dice eso, este pasaje de Gálatas enumera muchos resultados del ministerio del Espíritu Santo. Y entre ellas está que uno sea una persona sana, tranquila, equilibrada, ¿verdad? Eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo, que tiene amor, gozo, Paz. paz, paciencia, benignidad, bondad. Ese es el control, esa es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Que uno no deje que el pecado lo arrase porque está viendo algo o por lo que uno va a decir. Entonces, esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar en lenguas este sábado, puedo hablar en lenguas todo el tiempo la alabanza, pero eso no significa ser lleno del Espíritu Santo. No significa por el hecho de que las lenguas, para empezar, no nos pertenecen, Ujú. sino que son de Dios y son momentáneas para el cristiano. Y el estar lleno del Espíritu sí significa, obviamente, una persona que está lleno del Espíritu va a hablar en lenguas, ¿verdad? Va a tener discernimiento de muchas cosas, porque el Espíritu Santo es el que discierne, es el que enseña, es el maestro. Entonces esta persona va a poder tener control de un ambiente a su alrededor. Amén. De hecho, la llenura del Espíritu Santo es orden, ¿verdad? Bueno, pero sigamos, en Efesios 5:18 dice literalmente, así quiere decir, estén siendo llenos del Espíritu Santo. Yo quiero Amén. poner un ejemplo que me gustó mucho cuando estuve analizando esto. Dice, por ejemplo, la palabra lleno, o sea, el verbo ser lleno, se usa para expresar una emoción dominante. Cuando nosotros decimos lleno, hay algo que domina, está saturada la iglesia. ¿Qué es lo dominante? La cantidad de gente, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces hablemos como estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está en mí, Amén. después de que fui bautizado, ¿verdad? Al mismo tiempo, dentro de mí está el sentimiento de cólera, de emoción, de miedo, de ira, Amén. de pesar, de gozo, de envidia, Ujú. ¿verdad? Hablemos de envidia, de engaño. Eso está dentro de mí. Claro. Eso es Parte de la naturaleza del hombre. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo quiero poner este ejemplo. Está dentro de mí como está el Espíritu Santo, Amén. pero yo permito que se llene el sentimiento de la cólera. Permito que se llene. Entonces la cólera empieza a llenarse, a llenarse, a llenarse. ¿Qué voy a hacer? Voy a explotar de cólera y voy a decir cosas groseras, Correcto, ¿verdad? correcto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Manifestando de lo que estoy lleno, Amén. Sí. ¿verdad? De la abundancia del corazón abre la boca, dice. Amén. Entonces, así es la llenura del Espíritu Santo. Entre más llenos estemos del Espíritu Santo, entonces mejores reacciones y acciones vamos a tener en los momentos difíciles. Por eso es que hay personas que saben llevar las situaciones difíciles. La envidia. ¿Por qué voy a dejar que la envidia se llene de mí? Bueno, porque no estoy lleno del Espíritu, pero sí estoy lleno de envidia. Y entonces la manifestación de la envidia, ¿cuál es? Pues envidiar todo lo que otro está haciendo. No Correcto. sirve, nunca sirve. Entonces, eso es uno de los ejemplos que me gustó más porque todas estas emociones están dentro de mí. Amén. Y si yo las alimento, las lleno, les doy vida y les doy chance que se hagan grandes. Amén. ¿Verdad? La Amén. palabra clave es darle vida a esas cosas y no dejar que el Espíritu
sea quien nos llene. Una persona llena del Espíritu es cuerda, tiene temperamento, tiene carácter, sabe callar cuando tiene que callar, Tiene control, puede hablar amén. sin ofender, no juzga, no critica. Una persona llena del Espíritu tiene una vida abundante. Amén. De Exacto. su interior están corriendo ríos de agua viva. Es darle control al Espíritu Santo, Exactamente, ¿verdad? en Nosotros la vida del sabemos, cristiano, amén. nosotros sabemos cuando estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Amén. El Espíritu Santo nos dice. Sí, Amén. Algunos la hacemos de todas formas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que somos débiles, que no pudo luchar contra esa tentación. Eso significa que usted no estaba lleno del Espíritu Santo. amén. ¿Verdad? Hay momentos donde ahí estamos nosotros al 100 y andamos, gloria a Dios, aleluya, amén, y de todo le decimos amén, pero cuando no estamos llenos, por eso es que depende de nosotros, ¿verdad? No es que Así una que cuestión... la llenura no es permanente. No, y que la llenura no es permanente, hay que buscarla constantemente. Porque un domingo, si yo puedo venir un poco cansado, cabizbajo, y no le di chance a que mi espíritu tome control de mis emociones, entonces voy a expresar ese sentimiento de ira. ¿Cuántas veces no hemos tratado con aquellas personas que tienen temor a la muerte, pánico a la muerte? Le han dado una libertad para llenarse a ese pánico de muerte, y uno está aconsejando, pero usted no se va a morir, no le va a pasar nada. Esas personas, ese pánico las controló y hasta fecha les da de muerte y no sucede nada, y después ese pánico regresa. Entonces quiere decir que es control. La llenura del Espíritu Santo es darle control a Dios para que obre a través del Espíritu Santo. O sea Palabras, perdón. Usted primero. O sea que cuando hablamos de llenura, sea en el ámbito negativo o como en el ámbito positivo espiritual, la llenura significa control, porque Control. si nosotros estamos llenos, como usted ponía el ejemplo, estamos llenos de miedo, ese miedo nos controla, o sea, llenos. La palabra llenura entonces significa como algo que controla, Controla. la vida, y en este caso si nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, ahí donde nosotros podemos ser controlados por el Espíritu Santo. Palabras negativas, pensamientos negativos controlan la vida de muchas personas. Pero la Biblia nos enseña que el que está lleno del Espíritu no tendrá temor de malas noticias. Amén. Yo debo de trabajar con la mente, debo de trabajar permitiéndole a la mente que la palabra de la promesa llegue a mi mente, en contra de lo que yo estoy viendo, en contra del temor que va a llegar, en contra de muchas cosas que van a atacar mi mente para llenarme de eso y de alguna forma opacar el espíritu en mí. Yo debo de contrarrestarlo. ¿Cómo? Pensando en la palabra del Señor, pensando en que el Espíritu mora en mí y que Él controla mi vida. Por eso es importante, el lenguaje del cristiano tiene una función muy importante, porque hay personas que cuando permiten que la ira, por ejemplo, los llene, pueden llegar hasta decir malas palabras, malas expresiones, Amén. ofender a la pareja, a los hijos, al vecino, al compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque se llenaron de ira. Pero si tuviésemos control de eso y el Espíritu porque es que es obvio, al cristiano lo debe de guiar el Espíritu. Correcto. Amén. Entonces, Amén. en la semana pasada lo que quisimos decir es, recibimos el bautismo del Espíritu Santo al ser perdonados, Amén. ¿verdad? Al confesar a Jesucristo. Luego Amén. el sello de somos pertenencia. A partir de ahí nosotros estamos trabajando individualmente en ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque ya vimos lo que hablábamos, es control, lo que controla nuestras vidas. Entonces la llenura del Espíritu Santo es control. Eso lo dejamos, ya quedó claro. Esperamos que si Amén. hay preguntas, pues las envíen Amén. al pastor y las volvemos a tocar cuando tengamos Claro. la oportunidad. Ahora, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Porque una es, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Y la otra es, ¿cómo puedo ser lleno? ¿Verdad? Esa es la otra de las preguntas que surge, ¿cómo puedo ser lleno? Entonces, una de las cosas que vamos a sugerir es, necesitamos limpiarnos de todo pecado. El cristiano, aunque recibe el bautismo del Espíritu Santo, aunque es sellado,
todavía comete algunos pecados, ¿verdad? Correcto, Mientras sí. estemos aquí en la tierra vamos a ser tentados a eso, pero para poder ser lleno, porque eso es lo que nos impide la llenura del Espíritu Santo, es, ¿cómo puedo ser lleno? Es, bueno, confesando mis pecados. Y primera de Juan 1:9 que dice, si confesad vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, Amén. eso nos impide el tener pecados, el estar cometiendo pecados y no confesarlo, nos impide ser llenos, porque el Espíritu Santo no puede obrar, no se puede no lo podemos llenar no lo podemos llenar porque estamos llenos de pecado. Número 2 es, necesitamos dejar o renunciar a la rebeldía, al espíritu de rebeldía y de egocentrismo, de ese egocentrismo que nos pasa, de estar siempre en la rebeldía. Hay muchas personas que dentro de la iglesia están en tremenda rebeldía, en murmura todo el tiempo. Entonces, eso es algo que el Espíritu Santo no puede él alimentarse porque ¿qué tomó control? El espíritu de rebeldía, el egocentrismo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué hace la voluntad? Sale a hacer primero la voluntad de la carne antes que del espíritu. Amén. Y el tercero es que debemos de depender del poder del Espíritu Santo en mi vida, no de mi propia sabiduría. Muchos quieren depender de su propia sabiduría, demostrando cosas que no son, tratando de ser las personas que no son, y eso es el peligro, porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno se reconoce que yo soy lo que el Espíritu Santo obra en mí, lo que yo le he dado de alimento. Muchos dicen por ahí que nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces de eso nos damos cuenta de que si alimentamos bien a este Espíritu, tenemos un Espíritu lleno, entonces Él va a poder obrar, pero muchas veces le quitamos el lugar a Él y lo queremos tomar nosotros. Gálatas 5, 16 y 17 dice así: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ya vio? Entonces, esa es una de las cosas que nos impide cómo ser llenos del Espíritu Santo, es que le damos lugar a la carne, estamos alimentando a esta carne para que ella haga en nosotros la obra del Espíritu Santo. Entonces, Gálatas nos dice, no alimente la carne, sino alimente el Espíritu Santo. Amén. Amén. Fíjese aquí, algo que me intriga es cuando buscaron a estos 3 diáconos para que sirvieran a las viudas, a mujeres viudas que habían en Jerusalén, ¿verdad? Entonces vienen y les dicen, bueno, vayan y escojan a hombres, a 7 hombres, les dicen 7, el número, sí. a 7 hombres les dice que sean, número 1, que tengan buena reputación, ya habíamos hablado, pero lo segundo le dice que sean llenos del Espíritu, Que estén llenos del que Espíritu. estén llenos del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuáles eran las evidencias? Exacto, ¿y para qué? Para que enseñaran, una persona llena del Espíritu Santo da testimonio del Espíritu Santo. Amén. Imagínense que los requisitos eran para que pudiesen servir y atender a las viudas. Era un requisito que estuviesen llenos del Espíritu. Ni siquiera fueron elegidos para predicar en ese momento, obviamente, abarca la redundancia, sino para atender la necesidad que había en las viudas, porque los apóstoles estaban dejando de predicar por estar atendiendo a las viudas de aquel entonces, ¿no? Entonces, pero muy interesante. Entonces ya vimos qué es la llenura del Espíritu Santo, es darle Amén. control, vimos cómo ser llenos, Amén. cómo podemos ser llenos. Ahora, este punto que viene es, ¿qué impide para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué impedimentos hay para que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo? ¿Verdad? Vamos a ver, uno es resistir abiertamente al Espíritu Santo. Correcto. Voy a ir rapidito, Hechos 7:51, que dice, está hablando Esteban, aquí cuando lo apedrearon, Amén. y él exhorta al sumo sacerdote y a muchos religiosos que estaban ahí alrededor de él, y les dice, vosotros que sois duros de cerviz, tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, les dice. Miren, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Entonces, ¿qué impide que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo? Es resistirlo, ¿verdad? Ellos no pudieron soportar la palabra que le estaba explicando, predicando Esteban, cómo Esteban les
relató todo el Antiguo Testamento con una llenura del Espíritu Santo que era notoria, y ellos se pusieron rojos, furiosos, porque estaban resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué impide ser lleno del Espíritu Santo? Es resistirlo. Voy a mencionarle uno más. Una iglesia entera puede apagar el fuego del Espíritu Santo, pastor, como el agua apaga el fuego. Ujú. Vea que estaba leyendo esta escritura, y tal vez esta va a ser, me voy a saltar por cuestiones de tiempo, pero esto me llamó la atención. Cuando en Tesalonicenses le está dando instrucciones, les dice, 1 Tesalonicenses 5:12 les dice: hermanos, les ruego que respeten a los líderes de la iglesia. Lo que estaba pasando ahí. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir una vida cristiana. Ujú. Por eso, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen, y vivan en paz los unos con los otros. También les recomiendo, hermanos, que reprendan a los que quieren hacer nada, a los que no quieren hacer nada. Animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan del Señor. Y sigue exhortándolos, pero cuando llega al 19 les dice: no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Porque muchos alejan al Espíritu Santo, unos por privarlo a la manifestación del Espíritu, y otros lo alejan porque hacen actos que creen que son del Espíritu y no son del Espíritu. Amén. Correcto. Hay movimientos en las iglesias raros, movimientos que le atribuyen al Espíritu Santo y no son del Espíritu. Amén. Entonces viene esa iglesia y se acostumbra a hacer esos actos que dicen que es el Espíritu, manifestaciones que no son del Espíritu, y entonces el Espíritu Santo se va dando cuenta que lo están sustituyendo por otra cosa que es, como dijo Pablo, es vino, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Y entonces él decide retirarse. Iglesias enteras. Siempre se ha hablado acerca del fuego extraño, El fuego extraño. Ujú. ¿verdad? Manifestaciones extrañas. Por supuesto, nosotros como iglesia creemos en el Espíritu Santo, Amén. creemos en el don de hablar en lenguas, creemos en la profecía, creemos en el bautismo, creemos firmemente y mantenemos nuestra posición como pentecostales, ¿verdad? Pero añadiendo a lo que usted estaba mencionando, si nosotros leemos los evangelios, la primera vez que se menciona que Cristo vino lleno del Espíritu fue cuando resistió las tentaciones por el enemigo en el desierto. Y dice, y vino lleno del Espíritu, predicando el evangelio del reino, y su fama se difundió por todas partes. Entonces, resistir las tentaciones nos dan un nivel más de llenura en el Espíritu. Y como usted mencionaba, esto tiene que ser a diario, tiene que ser constante. ¿De qué nos llenamos nosotros a diario? ¿Qué es lo que ponemos en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Qué es lo que más abunda en nosotros? ¿Verdad? Esa sería la pregunta para cada cristiano. Sí. Nos llenamos mucho de videos de las redes sociales, nos llenamos mucho de televisión, nos llenamos mucho de estar sociabilizándonos, ¿verdad? Vamos a un cumpleaños, a otro cumpleaños, trabajamos mucho, nos estamos llenando de mucho trabajo, no hay palabra, ¿verdad? No hay oración. Unos oran todo el tiempo y no leen la palabra ni la estudian, ahí no hay llenura, y creen que hay llenura porque es un balance. Es que lo que el Espíritu Santo quiere es oremos y leamos y estudiemos la palabra. Amén. No puede ser solo la oración. La oración lo que va a hacer va a traer manifestaciones de lengua, y uno cree que es la llenura del Espíritu Santo, pero no, la llenura del Espíritu Santo es dejarle que Él tome control. Pero cuando Él tome control, ¿qué va a hacer? Él va a hacer lo que la palabra dice. Y yo que voy a tener es paz, porque la Amén. palabra está tomando, cuando el Espíritu Santo me dice, usted no haga eso porque eso es pecado. Entonces, como yo conozco la palabra, les digo, es cierto, estoy de acuerdo, avancemos por otro lado. Pero cuando no estoy lleno de la palabra, cuando no estudio la palabra, entonces simplemente estoy vacío y no estoy lleno del Espíritu. El Espíritu está sujeto a la palabra. Amén. El Espíritu se mueve de acuerdo a la palabra. Amén. Por eso es importante que nosotros conozcamos al Espíritu, cómo funciona y todo lo que hemos venido estudiando. Amén. Hay un Y versículo que tengo aquí, Colosenses 3:16 dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos
amonestándonos unos con otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Amén. Amén. Bueno, queremos agradecerle a nuestros hermanos, hermano Ramón, hermana Edis, a la pastora, por el aporte que han hecho en esta hora. Es muy precioso, es muy maravilloso. Y por supuesto queremos también decirle a nuestra audiencia, a los hermanos, amigos que nos siguen, que nuestra intención es bendecir sus vidas. Nuestra intención es que conozcamos todos más del Espíritu Santo, porque fuimos sellados con ese Espíritu para el día de la redención. Si tenemos al Espíritu en nosotros, somos reconocidos por el Señor. Dios pagó un precio por nosotros, dando a su Hijo, y nos selló como su pertenencia. Así que le pertenecemos a Cristo, y ha sido para nosotros un enorme privilegio compartir con cada uno de ustedes. Por favor, escríbanos, y con mucho gusto pues su aportación será muy útil para nosotros. Últimas palabras, pastora, y nos despedimos. Bendiciones a todos, y que esta palabra sea de gran bendición para toda la congregación y a todos los que nos escuchan. Amén. Hermana Edis. Amén. Bendiciones, hermanos. Cabe recalcar que la mejor forma de podernos llenar del Espíritu Santo es a través de la palabra, como ya ustedes lo dijeron. Llenémonos de la palabra de Dios, y de esa forma nosotros vamos a poder estar llenos del Espíritu Santo, porque como bien lo decía usted, si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo está fluyendo dentro de nosotros. Amén. Amén. Bueno, ha sido un placer compartir Amén. un día más con ustedes. Esperamos que esto haya sido de edificación para sus vidas, como ha sido para nosotros. Amén. Quiero Amén. recordarles que en la próxima sección estaremos hablando de la plenitud del Espíritu, que es otro tema maravilloso que estaremos debatiendo acá, y por supuesto enseñando y haciendo lo mejor para que sus vidas sean edificadas. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Si desea contactarnos, puede llamar al 443-955-9677 o a nuestro correo electrónico nelso1amaya@gmail.com o a nuestro WhatsApp +1 443 955 9677.